Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a ver el método cascada para la solución de problemas neumáticos. Mi nombre es Carlos Alfonso Juárez Navarro. Muy bien, para empezar, pues, ¿en qué podemos utilizar la neumática? En generar un sistema automático. Y pues, como en todo problema de la industria, pues necesitamos plantearlo. Este es el problema. Una vez situada y sujetada la pieza de manera manual en el banco de trabajo, esta es la pieza. Esta la vamos a situar de manera manual, ¿sí? El operador pulsa el botón de marcha. Ok, no tenemos ahorita aquí dentro del diagrama el esquema el botón de marcha, pero vamos a suponer que está afuera, ¿sí? Afuera en la máquina. El cilindro A empieza el proceso de taladrado. Este es el cilindro A y este es el taladro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues este taladro va a perforar esta pieza. Cuando el proceso de taladrado ha finalizado, el cilindro de posicionado B avanza y transfiere la pieza taladrada a la estación de escariado. O sea, hace que esta es la estación de escariado y este es el cilindro B. Entonces el cilindro B va a transferir esta pieza al centro de escariado. Una vez que se ha efectuado el escariado, el cilindro posicionado B retrocede y la pieza vuelve a retirarse, o sea, vuelve a regresar el cilindro B a su posición inicial. Y esta pieza que estaba aquí, la retiramos para poner otra. Muy bien. Entonces hay que analizar de acuerdo al enunciado la ecuación de movimientos. Este es el primer paso para resolver un problema. Primero plantear la ecuación de movimientos. Muy bien, dice, una vez situada y sujetada la pieza de manera manual en el banco de trabajo, el operador pulsa el botón de marcha. Ajá, o sea, necesitamos un botón de marcha. Ok. Y el cilindro A empieza el proceso de taladrado. Entonces este empieza a bajar, ¿sí? Perfora y tiene que volver a subir, ¿sí? Este es el cilindro A. Entonces el primer movimiento sería A más. El siguiente movimiento sería A menos. Dice, cuando el proceso de taladrado ha finalizado, el cilindro posicionado B avanza y transfiere la pieza taladrada a la estación de escariado. Entonces el cilindro B avanza. O sea, el siguiente movimiento es B más. ¿Ok? Una vez que se ha efectuado el escariado, el cilindro transfiere la pieza taladrada a la estación de escariado. Una vez que se ha efectuado el escariado, el cilindro posicionado B retrocede. O sea, para efectuar el escariado, ¿qué tiene que pasar? Que el cilindro C actúe, ¿sí? O sea, C más, luego regrese a su posición inicial, C menos, y por último dice el cilindro de posicionado B retrocede y la pieza debe retirarse. Entonces es B menos. Esa es nuestra ecuación de movimientos. Una vez que tenemos la ecuación de movimientos, realizaremos el diagrama espacio-fase. En la primera fase tenemos que sale el cilindro A, ¿sí?
Puse en este diagrama espacio-fase las marcas de carrera, o sea, los sensores que van ahora sí a censar la posición del cilindro. A1 cuando está extendido, A0 cuando está retraído, B1 cuando está extendido el cilindro B, B0 cuando está retraído el cilindro B, C1 cuando está extendido el cilindro C y C0 cuando está totalmente retraído. ¿Sí? Entonces la primera fase decimos que el cilindro A se acciona, se acciona y toca a quién, a A1. Aquí tenemos a A1, y A1 ¿qué es lo que hace o cuál es la función de A1? Hacer que retrocede el cilindro A, se retrae, toca ahora aquí en A0, aquí lo ponemos, A0, y A0 ¿qué debe de hacer? Que se extiende el cilindro B, toca B1, tenemos a B1, y B1 ¿qué es lo que debe hacer? Que se extienda el cilindro C, toca C1 y C1 debe de hacer que regrese o que se retraiga el cilindro C, y toca a quién, a C0, vamos a C0, y C0 ¿qué es lo que debe hacer? Que regrese el cilindro B, se retraiga el cilindro B y toque a quién, a B0. Por lo tanto nuestro ciclo debe de empezar con B0 y un botón de arranque. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que tenemos nuestro diagrama espacio-fase, debemos de dividir la ecuación de movimientos del diagrama espacio-fase en grupos. En un grupo no debe de haber el mismo movimiento del mismo actuador, o sea, no debe de haber dos movimientos del mismo actuador. ¿Qué quiere decir esto? Aquí por ejemplo tenemos a más, aquí tenemos a menos, por lo tanto, como es un movimiento de un mismo actuador, no puede estar dentro de un mismo grupo. Entonces, por lo tanto, ponemos nosotros aquí nuestra división, el grupo 1 al grupo 2. En otras palabras, una misma letra que representa un actuador no debe de estar dentro del mismo grupo. Sigamos. Si A menos, B más, C menos. Como esta hay una C más aquí y un C menos aquí, hay un mismo movimiento de un mismo actuador, o en su caso, como se los dije, no debe haber la misma letra. Aquí vamos a poner la división del grupo 2 al grupo 3. ¿Sí? Por último tenemos a C menos, B menos y terminamos ahí nuestros movimientos. ¿Sí? Ahora, a esta parte que está aquí, le llamamos ecuación de movimientos amplificada. ¿Por qué amplificada? Porque aparte de tener los movimientos, A más, A menos, B más, C menos y B menos, también tenemos los sensores que actúan. Tenemos a A1, a A0, a B1, a C1, a C0, a B0, y por lo tanto también tenemos a B0 y al botón de arranque. Y no nada más eso, sino tenemos también los grupos. ¿Sí? La división de los grupos.
Ahora, para resolver el problema debemos de dibujar los cilindros neumáticos con los cuales se va a generar el movimiento. El cilindro A, si ustedes bien se acuerdan, es el que taladra. Para un proceso de taladrado, el taladrado debemos de regular su velocidad, no puede salir totalmente rápido, porque si no vamos a romper la broca. Entonces para eso pusimos estas válvulas reguladoras de caudal unidireccional para regular la velocidad del cilindro, para que este vaya lento y no rompamos la broca. En cambio, para B0 y B1, este cambio sí puede ser rápido, entonces no es necesario que lo regulemos, ¿sí? Ahora para el escariado, pues es lo mismo que la broca, debe de avanzar lento. ¿Por qué avanzar lento? Para que también no rompamos la broca escariadora. Entonces, para eso ocupamos estas válvulas reguladoras de caudal. Ahora, una regla importante en la regulación de caudal es que el aire debe regularse con el aire sobrante, no con el que entra, porque hay pérdidas de presión. ¿Qué quiere decir con esto? Si ustedes se fijan en esta válvula que está aquí, la válvula check está de esta forma, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a regular el avance del cilindro con el aire sobrante del cilindro. Si este aire va a pasar por aquí, va a querer pasar por este camino, pues se va a encontrar la válvula check y va a encontrar la estrangulación de aire, lo que va a hacer que el cilindro avance lento. Lo mismo su regreso, ¿sí? En el regreso vamos a encontrar aire sobrante del cilindro, va a querer pasar por aquí, se va a encontrar la válvula check, pero no va a poder pasar y entonces se tiene que pasar por la estrangulación, ¿sí? De otro modo, si lo hacemos de manera inversa, sobre todo en hidráulica de potencia, va a ocurrir un fenómeno que se llama cavitación, y esto provoca que el avance del cilindro no sea uniforme. Lo mismo ocurre con el aire, pero sobre todo lo que ocurre con el aire es que de este lado está entrando la presión de trabajo, y si nosotros no dejamos que entre libremente, vamos a tener pérdidas de presión. ¿Qué quiere decir esto? Que esta presión 1 y esta presión 2, la presión 1 va a ser más grande que la presión 2. Si llegáramos a conectar las válvulas reguladoras de caudal al revés, o sea, ¿a qué me refiero al revés? Que la válvula check esté así. Entonces, la presión 1 va a ser mayor que la presión 2, entonces la presión con la que está trabajando el cilindro no va a ser la de la alimentación. Entonces le va a costar trabajo al cilindro avanzar. Por eso debemos de poner las válvulas reguladoras de velocidad de esta forma. Muy bien. Ahora que ya tenemos definido nuestro diagrama neumático en cuanto a los actuadores, vamos a dibujar el sistema de presión de control. El anterior fue el sistema de presión de fuerza, ahora va a ser el sistema de presión de control. En el método cascada, nosotros vamos a generar lo que se llaman grupos, que son líneas de presión. Ya habíamos dividido nuestra ecuación de movimiento en grupos, entonces grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dibujar las líneas de presión tantos grupos existan. Si hubieran sido 4 grupos, nosotros dibujaríamos 4 líneas de presión, pero aquí nada más vamos a dibujar 3 líneas de presión, porque son 3 grupos y son estas, 1, 2 y 3. La última siempre va a ser del último grupo, grupo 3, luego la siguiente del grupo 2 y la primera va a ser la que está hasta arriba, grupo 1.
Ok, ahora vamos a dibujar las válvulas de memoria. Las válvulas de memoria son las que van a activar los grupos o van a alimentar los grupos. Y en el método cascada hay que dibujar las válvulas de memoria, tantos grupos existan menos uno. Así, para 3 grupos la conexión de alimentación es como se describe en el siguiente diagrama. Es decir, tenemos 3 grupos, 1, 2, 3, entonces necesitamos válvulas de memoria de grupos menos 1, o sea, 2 válvulas de memoria, 1 y 2. Y la manera de conectarlas, estas válvulas de memoria, es en serie o en cascada. Y de la salida 4 va a ir a la alimentación 1. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Si nosotros tuviéramos 4 grupos, serían 4 grupos menos 1, o sea, 3 válvulas de memoria. Y nosotros llegaríamos y entonces conectaríamos del 4 al 1 y la siguiente del 4 al 1. Si tuviéramos, por ejemplo, 5 grupos, aquí tuviéramos otra válvula. Tuviéramos otra válvula. Y aquí tendríamos la entrada 1. La entrada 1. Aquí la tuviéramos y entonces este entraría aquí. Y así sería todos en serie. Siempre va de 4 al 1. Del 4 al 1 de la siguiente válvula. Así es como se deben de conectar siempre. De la salida 4 de la válvula que está más abajo al 1. Luego la siguiente del 4 al 1. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo siguiente, una vez que tengamos del 4 a 1, van a sobrar en la parte de arriba van a sobrar esta conexión y esta conexión. Hay que conectarlas así de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en los grupos. Es decir, este 4 va a ir a la parte más arriba porque es así que el lado izquierdo, y en la parte de arriba. Luego la siguiente de la derecha va a conectar el grupo 2 y el siguiente grupo, y luego la siguiente conexión de aire va a conectar al grupo 3. Si se fijan, como les dije, viene desde la parte izquierda superior hacia la derecha inferior en este sentido. Veamos el siguiente ejemplo con 4 grupos. ¿Sí? Nosotros teníamos conectados ahorita nada más esto. Esto, este y este estaban libres. Entonces, los van a ver ustedes libres esas conexiones. Entre la primera la van a conectar al primer grupo, la siguiente al segundo, la siguiente al tercero y la siguiente al cuarto. ¿Sí? Ahora vamos a los pilotajes, a conectar los pilotajes. Todos los pilotajes se van a conectar de las válvulas de memoria, se van a conectar al último grupo, excepto la última. ¿Sí? Y se van a conectar en su pilotaje izquierdo. Por ejemplo, esta se conecta en su pilotaje izquierdo con el último grupo. Esta, como es la última válvula, siempre la vamos a dejar así, libre en sus pilotajes. Un ejemplo de 4 grupos, miren. Conectamos aquí, conectamos acá, y la última válvula la dejamos libre en sus pilotajes. Muy bien. Ahora, ¿cómo se van a activar los grupos? Los grupos se activan en las manecillas del reloj, empezando por la última válvula conectando el pilotaje del lado izquierdo. O sea, esta va a conectar al primer grupo. Recordemos el sentido de las manecillas del reloj. El siguiente pilotaje es el grupo 2 y el siguiente pilotaje es el grupo 3. El ejemplo con cuatro grupos, o sea, 3 válvulas. Como les dije, primero es con la
la inferior, la primera inferior izquierda. Ahí vamos el grupo 1. Después vamos a las manecillas del reloj. Grupo 2. Seguimos con el sentido de las manecillas del reloj. Grupo 3. Y seguimos en las manecillas del reloj. Y ahora es el grupo 4. Así es la manera como se activa. Muy bien. Ahora, nosotros ya habíamos definido la ecuación de movimientos. Habíamos dicho que B0 y el botón de arranque van a activar el grupo 1. Como este es un proceso cíclico, entonces atrás de este está el grupo 3. Y aquí del grupo 3 está saltando al grupo 1. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué quiere decir con esto? ¿O para qué nos va a servir esto? Dice el enunciado: conectar las válvulas 3-2 con accionamiento con rodillo de acuerdo a los grupos que activan según la ecuación de movimientos. O sea, nosotros dice que el grupo 1 se va a activar con el botón pulsador, botón pulsador, botón de arranque, y B0, ¿sí? Y B0. Y esta va a activar ¿a quién? Al grupo 1. Entonces nosotros aquí, como ya hemos definido aquí cuál iba a activar el grupo 1, vamos a conectar aquí. Pero estas válvulas siempre deben de estar conectadas con el grupo anterior. O sea, esta debe estar conectada con el grupo 3. Entonces por eso lo conectamos aquí con el grupo 3. Porque el brinco lo hace del grupo 3 al grupo 1. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo para el grupo 2. Para el grupo 2 dice que lo activamos con A1. Nosotros ya habíamos definido el grupo 2 con qué pilotaje iba a activar el grupo 2. Entonces A1 va a activar el grupo 2. Y como les digo, debe estar conectado con el grupo anterior. Entonces debe estar alimentado con el grupo 1 para alimentar al grupo 2. Entonces esta va a estar alimentada al grupo 1. Bien, sigamos. Ahora vamos a activar el grupo 3. ¿El grupo 3 con qué válvula se activa? El grupo 3 se activa con la válvula C1. Aquí la tenemos con C1. Va a estar alimentada por ¿cuál grupo? Con el grupo anterior, el grupo 2. Aquí lo tenemos, grupo 2. ¿Sí? Y va a activar ¿cuál? El grupo 3. Aquí estamos activando el grupo 3. Y esa es la manera, digamos, de conectar los grupos. ¿Sí? Volvamos a repasar. B0 y el botón de arranque van a activar el botón de arranque B0. Van a activar ¿qué grupo? El grupo 1. Pero el grupo 1, antes del grupo 1 está el grupo 3. Porque acuérdense que el proceso es cíclico. Entonces el grupo 3 es el que va a alimentar estas válvulas. ¿Ok? Para activar el grupo 1. Ahora vayamos el otro. Para activar el grupo 2 se va a activar con A1. Aquí tenemos A1. Está activando el grupo 2. Y debe estar alimentado por el grupo 1. Entonces aquí estamos al grupo 1. Para activar el grupo 3 nosotros ocupamos a C1. C1 está activando el grupo 3 y debe estar alimentado por ¿cuál? El grupo anterior, o sea C2. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el primer movimiento del grupo siempre va conectado al grupo. Ok, no, a ver. Repitamos, el primer movimiento del grupo va conectado a la válvula que acciona al actuador correspondiente. O sea, miren. El primer movimiento del grupo 1 es A más. ¿Sí? Entonces, esta válvula de memoria, para hacer que el cilindro A se extienda,
Para hacer eso debemos nosotros accionar este pilotaje, ¿sí? Nosotros accionamos este pilotaje, la válvula 5.2 cambia de posición y entonces avanza el cilindro A. Ok, dice que el primer movimiento del grupo va conectado directamente a este pilotaje. ¿Para qué? Para que salga el cilindro A. Veamos otro ejemplo. El siguiente movimiento, el primer movimiento del grupo 2 es A-. Nosotros, para hacer que regrese el cilindro A, ¿sí?, debemos de conectarlo en este pilotaje. Y el primer movimiento del grupo 2 es A-, por lo tanto lo estamos conectando aquí en el grupo 2. Veamos el siguiente ejemplo. El primer movimiento del grupo 3 es C-, por lo que el grupo 3 debe estar conectado directamente al pilotaje de la válvula, que acciona el actuador C para que haga su movimiento C-, o sea, aquí tenemos a C-, es el primer movimiento del grupo 3. Entonces, para hacer que regrese el cilindro C, se retraiga el cilindro C, debemos de conectarlo en este pilotaje, entonces este debe estar conectado directamente al grupo 3. Muy bien, ahora las siguientes válvulas, las válvulas restantes, ¿qué vamos a hacer con ellas? Bueno, las válvulas restantes deben estar conectadas al grupo que les corresponde y deben de conectarse al pilotaje de la válvula que genera el movimiento deseado. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con A0? A0 debe estar alimentado por el grupo 2, aquí está, ¿sí? Y este debe hacer que salga el cilindro B o se extienda el cilindro B. Entonces, por lo tanto, lo vamos a conectar aquí del pilotaje del cilindro B para que salga el cilindro B, ¿sí? Entonces dice, la válvula 0 está en el grupo 2, por lo que debe estar conectada al grupo 2. Ya lo hicimos. También esta válvula acciona al actuador B con un movimiento B+, por lo que debe estar la válvula 0 conectada entre el grupo 2 y el pilotaje de la válvula que genera el movimiento del B, que B+. Entonces aquí lo conectamos así. Muy bien. Ahora tenemos otra válvula dentro del grupo que es B1, ¿sí? Y B1 debe estar, ¿qué?, alimentada por el grupo 2. Y B1, ¿qué debe hacer? Que salga el cilindro C. Entonces nosotros lo vamos a poner aquí en C+, ¿sí? Toca ahora, ¿quién? A C1. C1 es la que activa el grupo del 2 al 3. Y luego vamos a tener ahora C0. C0, ¿qué debe estar haciendo? C0 debe estar alimentado por el grupo 3 y que regrese el cilindro B. Entonces, C0 conectado al grupo 3. Ajá. Y regresa el cilindro B. Muy bien. Aquí tenemos nuestro diagrama neumático ya completo. Está la simulación. Presionamos el botón pulsador. Ahí vemos todos los movimientos. Vamos a hacerlo más lentamente. Presionamos el botón pulsador. Si se fijan, vamos a hacer el cambio del grupo 3 al grupo 1. El primer movimiento del grupo 1 es que salga el cilindro A. Sale el cilindro A, toca A1. A1, ¿qué va a hacer? Va a activar el grupo 2. El grupo 2 se activa, regresa el cilindro A. Ajá. Luego sale A0. Ajá, toca B1. B1 sigue en el grupo 2. Entonces hace que salga el cilindro C1. C1 al activarse va a activar el grupo 3. El primer movimiento del grupo 3 es que regrese el cilindro C. Ajá. Toca C0. C0 todavía está alimentado por el grupo 3 y hace que regrese el cilindro B. Toca B0. ¿Sí? Y B0 va a reiniciar todo como estaba anteriormente.
Muy bien. Conclusiones. El método cascada de todos los métodos de solución para diagramas neumáticos que se van en el curso es el más económico en el ahorro de válvulas de memoria. Luego vamos a ver otros métodos y vamos a ver que por cada grupo va a haber una válvula de memoria. En cambio esta no estamos ahorrando una válvula de memoria porque acuérdense la regla es el número de grupos menos una. Ok, una desventaja de este método es que las pérdidas de presión en este método es grande, por lo que se sugiere no utilizarlo en lugares donde ocupe más de 5 grupos. ¿A qué se refiere esto? Esta es la alimentación de presión, luego alimenta aquí, luego alimenta acá y luego alimenta acá. ¿Sí? El paso del aire entre todas estas válvulas va a ir generando pérdidas de presión. Entonces, no se recomienda hacerlo en más de 5 grupos porque ya la pérdida de presión es grande y ya no van a poder actuar los actuadores, ahora sí, como es conveniente. También otra de las ventajas es que pueden surgir movimientos fuera de tiempo por diferentes causas como son falta de mantenimiento de las válvulas o fugas de aire ocasionando pérdidas de presión, por lo que se activarían las válvulas en el tiempo programado. O sea, no se activarían las válvulas en el tiempo programado por pérdidas de presión. Y lo malo es que si llega a existir uno de estos inconvenientes, hay que desarmar todo el diagrama neumático y ajustar las válvulas a las condiciones iniciales. Muy bien, por lo pronto eso es todo y nos vemos en otro video.